la palabra cuando tenemos un nuevo proyecto de Mirilla para ustedes. Buenas noches. Una misteriosa razón nos tira hacia las viejas iglesias que se quemaron y abandonaron en el pasado. Algún poder oculto persiste en sus piedras que nos hace abrigar un deseo de rescatarlas otra vez y volverlas a la propiedad del pueblo. Eso pasa con Santo Domingo y pasa con San Lorenzo y Santa María, que se resiste a ponerse en formación con el resto de las iglesias abiertas al culto en Úbeda. Dice Juan Pascual en su biografía de Úbeda: quizá la campana con sonoridad más fina de Úbeda pertenecía a la espadaña de San Lorenzo. ¡Qué verdad! Tenía una aleación de plata muy marcada. Su timbre argentino, tocando a quinario, ambientaba las deliciosas tardes septembrinas entre el olor a tierra mojada de las primeras ocasionales lluvias. Era a mediados de mes, con motivo de las fiestas de Nuestro Señor del Consuelo, muy popular en el barrio. Hasta 1931, la fiesta del Señor del Consuelo se celebraba concretamente el 14 de septiembre. Había procesión en la que era portado el Cristo en andas y al final se quemaban en la plaza, que existe junto al templo, unas ruedas de fuegos artificiales confeccionadas por Villacañas. Todos los programas de festejos del primer tercio de nuestro siglo en Úbeda tienen como número obligado los fuegos, el castillo que preparaba este pirotécnico local casticísimo que era Villacañas. Yo hoy, señoras y señores, me he citado con Francisca Fernández Leiva, campanera de San Lorenzo, y campanera desde que nació, y podría afirmarse que desde el vientre de su madre ella oía el sonido solemne, cadencioso, pacífico, de llamada a misa de las campanas de Santa María y luego las campanas de San Lorenzo. San Lorenzo es el santo de agosto, que llora lágrimas en el cielo moviendo cometas y fabricando danzas astrales que contemplamos absortos mirando arriba en las plácidas y no menos calurosas noches de este mes bendito de San Lorenzo, concretamente los días 11, 12, 13, me informa nuestro compañero Juan Ángel, se pueden ver estas lágrimas en el cielo precioso de agosto. Francisca sabe de San Lorenzo como pocos. ¿Y qué verdad que es? Por eso la llamamos a la residencia de ancianos de la calle Montiel y la respuesta fue afirmativa. ¿Habrá mirilla hoy? Porque Francisca, con un desparpajo que le sale por encima del pelo, nos dijo inmediatamente que estaba dispuesta. ¿Cómo lo digo, Francisca? Pues si quiere decirme paca, que me levanta, que quiere decirme campanera, porque cuando yo estoy aquí y no me da tiempo de ir a comer, llamo por teléfono a la residencia, dice, residencia, dígame, digo, la campanera, que no va a comer. Para que no me falten la comida. Y ya mi vecino Mariano, el de más abajo, y el de Villacaña, eso me dan de comer. Bueno, a mí me apetece decirle Francisca, ¿puedo? Papá, como usted quiera. Francisca no sabe cómo le agradecemos esa buenísima disposición que tuvo con nosotros para hacer este programa. ¿Le importa decirnos su edad? Pues sí, nací el 3 de abril del 1922, o sea que tengo 77 con su pico. Con su pico, desde abril, lo que va de abril hasta agosto. ¿Y cómo ha ido su vida hasta ahora, Francisca? ¿Está contenta de cómo ha transcurrido su existencia? Pues tiene de todo como en botica. Mi madre era una mujer muy rígida. Sí. A mí no me dejaba salir a ningún sitio, porque era de esta antigua de tocón, como yo digo. Y muchas veces cuando decía yo, me venía cualquier sitio, cualquier cosa, decía, ¿dónde coño has ido a aprender tanto sin salir de aquí de San Lorenzo? Me lo decía. Y claro, ya cuando me quedé viuda, pues me encontraba todavía bastante ágil y aún lo estoy, aunque tengo una ampolla en la cabeza, pero no le hago caso. Ah, muy bien.
no le hago caso, que sea lo que Dios quiera. Sí, Me sí. la ha dado mía él, Sí. hasta que me la quite. ¿Todas las madres eran tan rígidas entonces? ¿No dejaban que las hijas hiciesen No, su, es que mi su madre, gusto, su parecer? es que mi madre era demasiado rígida. Demasiado rígida. Si hasta llegando, cuando tenía yo 10 y 11 años, decía yo, ¿será madrastra? Porque es que no me dejaba ni resosar. Ujú. Así es que, y ya digo. ¿Y usted ahora se lo agradece o todavía tiene una especie de resentimiento de que fuera así tan...? No, porque después yo he saboreado la libertad, honestamente, mi libertad y mi manera de ser. Usted, por supuesto, ya no será tan rígida, ni le hubiese gustado ser tan rígido con sus hijos de haberlos tenido que no los ha tenido. Pues a lo mejor hubiera tenido como mi madre llevar esa reata y a lo mejor lo hubiera llevado también. Sí, sí, no se sabe, ¿no? No se sabe. Muy bien. Usted me ha oído decir en la presentación de este programa que Juan Pascual decía en su biografía de Úbeda que las campanas de San Lorenzo tenían el timbre más bonito de todas las campanas de Úbeda. Y llevaba razón. Llevaba razón, sí. ¿Cómo era ese sonido? Es que era un sonido que transponía hasta no sé dónde, y tan fino y tan bonito que de verdad no había otra en Úbeda. Es que no la había. Otras campanas como esta. Por cierto, que una noche, o sea, un día de los santos, por poco apurrió a mi hermano la cabeza con la campana. ¿Qué pasó? Pues verá usted, estábamos doblando como el día de los santos, se doblaba tantísimo, Sí. y estábamos, decía, que están doblando en Santa María, que estamos nosotros parados. Y salíamos, y estaba con la campana gorda, que le llamaban Santa Bárbara. Y la chica Santa Antonia. Santa Antonia y Santa Bárbara. Sí. La mayor... Santa Bárbara. Santa Bárbara. Y la otra Santa Antonia. Sí, sí. Y estaba mi hermano con la campana. Tan más despacio, decía, ¡ey, qué sangre tiene! ¡Suelta la cuerda y verás! Soltó la cuerda. Yo la mía, como estaba doblando sola, porque llevaba mucho brío, cogí la suya, pegué un tirón de la cuerda de la cigüeña y la puse casi media. Aflojo, tiro otra vez y le di a mi hermano en la cabeza con las cuñas de la campana. Pies pa' que te quiero. Corría sobre la escalera de la torre abajo, como alma que lleva el diablo. Bueno, más que no le hice nada más que un chichón. Un chichón. Pero le pude hacer más. Así que muchas anécdotas no han pasado aquí, metido. ¿Y qué fue de aquellas campanas? Es la Pues esas curiosidad campanas estuvieron que mucho tendrá mucha tiempo. gente en Úbeda. ¿Qué ha pasado de ellas? Pues esas campanas estuvieron mucho tiempo aquí en la iglesia, ya tiradas abajo. Sí. Y los evacuados que venían de la parte esa de Montilla, de todos esos refugiados, las tenían boca arriba para hacer clarilla, como ellos decían que era lejigüelo, para lavar. Y luego de la noche a la mañana se las llevaron para hacer metralla. Para hacer metralla. Sí, señor. Don Marco Hidalgo Sierra, cuando terminó la guerra, la buscó por todas las fundiciones había y para ver si la encontraba. Pero no la encontró. El peor destino que podían haber tenido las campanas de San Lorenzo, que fuesen aniquiladas sí, para hacer metralla y para un motivo tan cruel. Tan cruel como es una guerra. Sí. Así que ya digo. Otra vez estábamos doblando y también el Día de los Santos. Mamá, que en tal iglesia están doblando mano aquí. Dice, bueno, que se Juan y doblé. Y yo me subí a la torre a doblar. Arranqué la campana chica primero. La campana chica que era más grande que la más grande que hasta hoy. Era la campana chica. La grande ya pasaba de que era muchísimo más grande. Y yo arrancaba a la chica y cuando ya estaba doblando sola, tomaba brío, cogía la otra y la arrancaba. Sí. Se me quebró la cuerda de la cigüeña, pegué un cepazo. Se cayó. Me caí. La chica era Santa Antonia. Santa Antonia. Santa Antonia. ¿Y quién puso estos nombres a las campanas? Eso ya no lo sabemos. ¿Posiblemente fuera su madre? No, porque estaba grabado alrededor de la campana. Venían de fundición con sus nombres. En relieve venían las letras. Porque esto es así, que cuando unas campanas se instalan en una espadaña, ya vienen bautizadas, ¿no? Pues lo he visto. Yo sé que yo era Santa Bárbara y la tenía así. Al final de la campana donde se va recogiendo, ahí tenía alrededor el nombre y estaban las letras en relieve. Y la chica también, nosotros hacemos la chica la grande, la montábamos por su nombre. Sí, sí.
Así es que, Es verdad que, puesto que su madre era campanera, de Santa María, de ¿eh? Santa María, Que es que nació así, mi madre. sí, usted debió de escuchar ya los sonidos de las campanas de Santa María. Claro. Yo no sé si las de San Lorenzo, desde el propio vientre de su madre. Ya, eso no lo sé. Pero claro, recuerdo de eso no tiene. Muy bien. Nos sorprende que Francisca se acuerde, y esto nos lo dijo por teléfono, de la última misa que se dijo aquí en San Lorenzo. Yo Sí. recuerdo que por teléfono me dijo que esa última misa tuvo lugar en el año 1935, o fue más tarde. No, más bien antes. Por el 36 pasó la guerra, Sí. tuvo que ser antes. ¿No fue en el 35? O a lo mejor fue en el 35. Pero este recuerdo no lo tiene No, el exacto. recuerdo exacto no lo tengo. Lo que sí me acuerdo que, porque aquí decían misa los domingos nada más, Mm, y hubo una boda que era de la hija de Gasparico Méndez del Molino, que vio donde están en los tenajos, sí. esa era la casa, y la boda fue aquí. Mm, Y luego hubo otra boda que fue un poco de Matute, a la serie, que no quiero decir los nombres, sí. porque no salga, pero que, oiga, mi madre tocara misa y yo estaba acostada, y me levanto para ver la novia. Y como la novia iba en estado, Mm. pues fue a las 6 de la mañana. Muy temprano se celebró la boda, claro. Porque como estaba, entonces Sí. no es como ahora que va, Ujú. como Dios quiere y van con todas Sí, sus sí, galas. sí. Entonces no. Y entro a la iglesia y me encontré una desilusión porque yo esperaba una novia con gasa, con velo, con todas esas cosas. Y era una mujer con un vestido corriente, su velo y se acabó. ¿Y estas posiblemente fuesen las últimas misas que se celebraron en San Lorenzo? No, después yo, porque entonces era yo pequeña, cuando esta boda era yo pequeña. La última misa fueron en el 34, me parece que fue, el 35. Sí. ¿Y recuerda esa última misa? Bueno, la última misa, pues no la recuerdo, una misa como otra cualquiera. Sí. ¿Quién decía las misas en San La Lorenzo? misa, pues, o venía don Juan Rubio Sánchez, el sobrino del señor Prió, de don Juan José Sánchez Medina, o venía otro señor que se llamaban don Cayetano, o venía del Marco. Esos eran los curas que aquí venían a decir misa fuera de la fiesta, que en las fiestas ya siempre había más movimiento. Ujú. Bueno, pues yo ahora quisiera que usted nos reviviera cómo era la iglesia de San Lorenzo, porque Era preciosa. nosotros la conocemos ya derruida, Derruida, sí. arruinada, y nos gustaría tener una imagen de cómo era realmente. Usted está diciendo ahora mismo, era una iglesia preciosa. Preciosa, pues mire usted. Si entrábamos, que la puerta de la iglesia estaba enfrente de ese arco que hay ahí, que ahí estaba el Señor del Consuelo. Donde están las flores esas, al frente está la puerta de la iglesia. Mm. Pero por dentro, claro está. Mm. Y mirando hacia el altar mayor, primero estaba el sagrario, después estaba la hornacina donde metían el Santísimo. Comprarla, y mi madre para eso mi madre decía que cosa que hubiera aquí, cosa que no. No, mi padre, si mi padre lo dejan, puede ser que le hubiera dado aire a algo. Sí, Porque, pero su madre era pero mi lo madre mismo que de severa que era Sí, para sí, con sí. sus hijos, Era también para era las muy cosas, recta sí. y muy severa para las cosas que estaban Sí. y eran enseres que Sí, pertenecían a la iglesia. Unas tablas al lado de lo del Santísimo, muy antiquísimas y muy recias. Unos santos casi en basto, Mm. las pinturas, eso me acuerdo yo. Y conforme miramos para la derecha teníamos a San Juan de Mayo y a San Antón, San Juan de Mayo y Y San San Antón. Antón. ¿En piedra? en bulto, sí, en piedra no, en bulto, Sí, pero en bulto. taza, pero piedra no. Sí. Y a la derecha teníamos un San Rafael y una Purísima, a la izquierda. San Ya. Rafael y una Purísima. Después más arriba estaba donde se encerraba el Santísimo, se ponía en exposición. Y más arriba ya estaba San Lorenzo. Ujú. Y unos cuadros también muy antiguos. Y había también, esta vez sí se lo digo, unos espejos que también eran muy bonitos, que estaban unos ángeles como si estuvieran en una risca y con la flecha. Entonces estaban también, que también todo lo quemaron y todo lo hicieron polvo.
Todo desapareció. todo, todo. No se ha salvado Nada, nada. nada, nada, nada. Ujú. Y luego ya, saliendo para afuera hacia la puerta de la iglesia, a la derecha estaba un retablo de la Sagrada Familia. Ujú. Después estaba la imagen de la Virgen de la Paz que salía en procesión el día del Señor del Consuelo. Y después estaba un San Andrés en bulto y encima un San Sebastián en pequeño también en bulto. Eso a la derecha. Y pasar la puerta de la iglesia había otro lienzo, pintura también buena de la Sagrada Familia. Y aquí a la izquierda pues estaba una imagen de la Purísima, otra que la de la Purísima era esta que tenemos aquí. Ujú. La demás era la de la Angustia, que es que estaba, como tenían una cina o como les llamen, para que entraran dentro. Sí, 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 sí. Y la otra era del Señor del Consuelo, donde están las flores esas, ahí estaba la del Señor del Consuelo, que tiene, Naturalmente por dentro de la iglesia. Sí. tenía estos tejadillos que aún se ven algunas señales de las tejas, porque venían pues hasta la raya esa pica más o menos, porque estaba estrecho, porque claro, como entraba la imagen dentro, pues estaba el hueco. ¿Qué edad tenía Francisca cuando, vamos, me refiero de los recuerdos que ahora está teniendo, esos son recuerdos de qué edad? Pues eso, desde antes de la guerra todo. Usted nació en el 22, Yo nací en el 22. la guerra nos vino en el 36, pues Ya. tenía 14 años. 14 años tenía. Ujú. Y usted tiene un recuerdo fresquísimo de cómo estaba la iglesia en aquel Sí, yo lo entonces. creo. Era una iglesia cuidada, ¿verdad? Sí, la teníamos muy limpia. Ujú, Mi madre me decía muchas veces, ala, poquito a poco, a fregar la iglesia. ujú. Y para acá, a poco iba fregando la iglesia. Creo que tenía una techumbre en madera. No, la techumbre que tenía era bóveda, pero en pintura esta con cabeza de angelillo Ujú. y floretones en fresco, ¿no? Como le llaman no le llaman esa pintura, Sí, fresco. fresco, sí, Eso. sí. Y estaba la vida de San Lorenzo, desde que lo está dando limosna, luego cuando lo cogen preso, luego cuando ya lo van a asar, y luego ya después de Martí, estaba junto aquí al altar mayor. Muy bien, Francisca. Hemos de decir a ustedes que naturalmente estamos en los corredores que dan a la muralla de San Lorenzo y por lo tanto tenemos unas vistas realmente impresionantes del valle y justamente en la parte posterior de la iglesia, lo que podría ser o era el altar mayor de, el altar mayor de San Lorenzo, y por aquí pues tenemos unos arcos que corresponden Sí, a los mismos arcos sí, por la parte por de, dentro. Claro, porque de la es que iglesia. metían aquí más para adentro, si tienen parrales se ve todavía. Aquí mismo hay un... Cuidado. No, que no me muevo. ¿No ve usted ahí Sí, de la tejado, el yeso, sí, sí, sí. un poco más arriba? Eran de las tejas pisadas con el yeso. Con el tiempo se cayeron y lo taparon así y así está. ¿Usted tiene idea, Francisca, de por qué los humanos destrozamos cosas que por otro lado queremos tanto? ¿Por qué ocurrió? ¿Cuál es la idea que usted tiene de por qué ocurrían estas Pues cosas? yo digo que eran 4 cáfares, personas incultas, que vinieron y quemaron los santos y quemaban todo lo que pisaban. Y lo quemaron el día de Santa Ana, no se me olvida, Ujú. cuando quemaron los santos. Santa Ana es en agosto también, ¿no? Sí, claro. Ujú. Otro día de Santiago y Santana. Santiago y Santa Ana, el 25 de agosto Y el 26. y el 26. El 26 cuando vinieron aquí a quemar los santos. ¿Y ustedes cómo pasaron ese día? Pues mi madre asustadísima, mi padre también, se encerraron en la habitación. Mi hermano tuvo que subir a la campana a quitar la cuerda porque si no se agarraban a tocar y abrir la puerta de la iglesia porque venían despechugados, desaforados, venían, yo que sé cómo venían, que parecían fieras, Ujú. parecían fieras. A lo mejor gente conocida, ¿no? Del pueblo. Pues claro que era. Yo no conocí nada más que a uno, que por cierto, parece que lo estoy viendo con un traje de cuadros color canela,
que vivía en la calle de Los Redondos y le decían el Sesca. ¿Estamos? Y al cabo de mucho tiempo, mucho, claro, dice un día Mariano, dice, ¿no conoce a este? Digo, pues no, no sé quién es. Dice, yo vivía ahí, que mi madre le llamaban Nieve, que vivíamos en la calle de Los Redondos, que Capacho. Digo, entonces tú eres el Sesca. Y era militar de Franco, entonces. ¿Cuándo pasó la guerra? Era ya militar de Franco. Pero si me lo digo, entonces tú eres el Sesca. Digo, ya no creo que me acuerdo de ti, ¿cómo no me voy a acordar? No le quise decir a él por qué, por el tiempo que estábamos, pero entró a la sacristía con una garrota y un Cristo que había encima de la cajonera donde se guardaba la ropa de los sacerdotes, lo enganchó con la gancha y lo tiró al suelo y a la hoguera. No, el Sesca ya no nos oye, ¿no? No, yo creo que no, no sé. ¿Lo he tirado? No. La iglesia de San Lorenzo sufrió con mayor intensidad los ataques que otras iglesias de Úbeda. No, yo me parece que... Por el estilo. Me parece que fueron todas por igual. Aquí luego después San Lorenzo que sirvió el pobre pato. Entraron evacuados, o trajeron evacuados de la parte esa de Montilla y todo eso. Luego después los evacuados se fueron. Hubo colectividad de capacheros. Hubo, yo qué sé las cosas que hubo aquí ya. Hubo comarca de trigo. Y no había hambre cuando la comarca de trigo estaba aquí metida. Madre mía de mi alma. Mucha hambre. Que si había. Si a mí me hubiera valido coger y meter, coger, bueno, coger una vez trigo. Desde lo alto del hueco de San Lorenzo, até un cazo a una caña. El hambre carrera del infierno. Y entonces, pues yo metía la caña y llegaba y enganchaba con el cazo, tiraba. Mi madre, ¡ay, paca, ay, paca! Mi madre se la llevaba, porque mi madre era muy recta. Pero luego el pasi se lo comió cuando lo llevé a cambiar por trigo. Porque teníamos mucha hambre. Claro. Así que aquí hemos pasado de todo. En este pequeño descanso, y hablando con Francisca, me ha comentado que algunos vecinos alguna vez le han dicho que si no tenía cierto recelo, cierto respeto, un poco de miedo de vivir ella sola en este lugar, que por otra parte es magnífico cuando lo contemplamos de día. ¿Y cuál es la respuesta a los vecinos de Francisca cuando le dicen eso? Porque estoy a sola para con Dios, que no tengo miedo ninguno. Que el miedo no existe. No existe. El miedo el que tenga la persona que tropieza, que te caiga, que te haga algo, ese miedo sí existe. Pero miedo porque vayan a salir de las tumbas ni nada de eso, nada. Y me pasa que cosas de verdad que me han tenido, era para dar miedo. ¿Sí? Porque verá, una vez estaba mi marido trabajando en el Salto de Doña Ardonza. Y como entonces no había medio de locomoción, nada más que a los pies, tenía que irse salir de aquí a las 4 de la mañana. Para llegar allí, al Salto del Pedro María o Doña Ardonza, a su hora. Bueno, porque yo me levantaba, salía con él, cerraba la puerta, y entonces no teníamos nada más que una luz tan sola, porque éramos tan pobres, y no queríamos abusar, que nos la daban de gratis, pero mi madre era muy estricta y no quería nada de abusamiento de eso. Total, que salgo con mi marido, cierro la puerta de la calle, y veo un bulto oscuro en el corral. Y yo con la puerta cogía, y allí hay una piedra que la trajo mi hermano, yo no sé para qué él nos traería esa piedra, que era de un escalón de una puerta, con el hueco de la ventana, y está de pie, y parece un pinete. Y decía eso.
y si la piedra tenía que blanquear y está negra. ¿Y quién se acerca? ¿Y quién se acuesta sin saber lo que es? Las dos cosas. Y entonces vivía mi hermano aquí, que estaba casado, vivía mi padre, podía haber alborotado y haber metido... Claro. Pues nada. Y yo mirando, escudriñando con la vista, y ya digo, que sea lo que Dios quiera. Me santigué y fui derecha al bulto. Y ¿sabes usted lo que era? Que mi marido a la noche cuando vino se quitó la pesiza, la colgó así para entrar al bate y no ensuciarla, y como era marrón oscura, ese es el miedo. Muy bien. Ese es el miedo. Bueno, a propósito de esa pregunta que los vecinos le habían hecho a Francisca alguna vez, ella tuvo la idea de componer una poesía que, si ustedes ponen un poco de atención, les va a encantar. Yo le rogaría a Francisca que en este momento recordara esa poesía, La de A que se Solas llama con Dios. precisamente A Solas con Dios, Sí. ¿no? Claro, como tú decías, y no te da miedo estar sola en San Lorenzo, de estoy sola, pero con Dios. Y de ahí la saqué. Y dice así. Y dice, sola, dicen que estoy en la iglesia de San Lorenzo. La verdad es que sola yo no me encuentro. Me subo a mi muralla, miro el firmamento y hablo a solas con Dios, ya se pone contento. Le hablo con confianza como a mi mejor amigo y le digo que a gusto estoy, Señor, aquí y a solas contigo. Cuando tengo algún trabajo difícil de realizar, le digo, sola, no puedo, tú me tienes que ayudar. Y sin mucho esfuerzo el trabajo he terminado. Y le digo, gracias Señor, juntos lo hemos logrado, porque no dudo un instante que tú me has ayudado. Si en la mañana de invierno amanece el campo nevado, admiro la vista preciosa que Dios me ha regalado. En primavera los ruiseñores en las huertas cantan sin cesar, y hasta la respiración me aguanto por sus trinos escuchar. Si al atardecer hay nubes y sale el sol después, el paisaje es precioso, no hay pintor ni pincel que lo pinte más hermoso. Miro al horizonte y la sensación me da de que la sierra y el monte junto al cielo están. De noche en mi ventana me suele asomar, y en pueblos y aldeas lejanas, sus luces las veo oscilar, que parecen barco pesquero navegando en alta mar. ¿Quién dice que estoy sola? Si todo esto me acompaña, a solas con Dios sí estoy. Él no traiciona ni engaña. Y ahí acaba. Y ahí acaba. Pues realmente un contenido precioso que yo tenía el deseo de que ustedes escuchasen. Yo no sé si Francisca recuerda de haberla pronunciado alguna vez ante esta cámara, pero de cualquier No, manera... En esta cámara no. En la de... Esta de... En Teleúbeda, o no en Teleúbeda, Radio Úbeda, me parece que sí. Muy bien, Francisca, pues gracias por esta deliciosa poesía con la que acaba de regalarnos. Yo quisiera escudriñar un poquito en la vida de su familia. ¿Cuál es la circunstancia que hizo que su madre fuera campanera de Santa María? Uy, pues tiene sus pocas muletas. Sí. Resulta que mi abuelo, cuando se casó, estaban trabajando en las torres de Santa María, que entonces era un campanario, o sea, era torre y decían un campanario. Y mi abuelo estaba allí trabajando. Y entonces le dijeron que si quería irse para la limpieza de la iglesia y todas esas cosas. Y como mi abuela se había criado también en Santa Clara, que también fueron mujeres de Santa Clara, por eso digo que esto tiene historia. Tiene historia, tiene mulata. Pues mi abuela lo vio encantado de la vida. Y se fueron, y allí nació en Santa María mi madre, que fue la última, mis dos tíos, sí, mis dos tíos y mi madre, que eran tres los que tenía mi abuelo. Allí se quedó mi madre, allí se casó, se quedó, y luego ya se subieron, que entonces estaban para la limpieza de la iglesia. Y los campaneros, como eran muy viejos, pues ya querían otros campaneros nuevos, entonces se lo propusieron a mis padres. Y mi madre no quería. Mi madre decía que había salido harta y que no quería ya tantas cosas de la iglesia. Bueno, de la iglesia entendamos, de las campanas, que era un campanario, que entonces había muchas campanas. Pero mis tíos, como estaban mocicos, que sí, que nos subimos, que así estamos, eso, para tocar. Y luego la que le tocaba tocar era mi madre, porque a eso se iban a por ahí, mi madre se quedaba. Sí. Y ya llegó la hora que mi madre no podía tirar con el encargo que tenía del barrio de la iglesia, la limpieza, las campanas, mi abuelo enfermo, un hermano también, de mi madre, y le dijo a mi padre, o me sacas de aquí de Santa María o me tiro por lo alto de la torre. Entonces pues ya
Entonces otro señor que le llamaban Lucas, y le decían por apodo Retazo, que estaba en la iglesia de San Pedro, pues se pasaba, o sea, estaban aquí en San Lorenzo, pasaba a San Pedro, pero con cargo de sacristán, y ya ganaba, porque aquí no era nada que fruto para alimentos. Sí. Aquí no había otra cosa. Y que no se hace ni más de que no, que salí mi harto de Santa María de Campana y que no quiero más campanas. Sí, no nada más que tocar. Las 12, las oraciones, las ánimas, y los viernes a las 3 de la tarde los credos. Y si alguna misa, total. Como entonces mi madre, cuando se fue a la calle a vivir, pagaba una peseta de casa y le costaba trabajo pagarla, pues aceptó. Y entonces se vino aquí en el 19. La cuestión, Francisca, es que usted fue campanera realmente por poco tiempo, puesto que Claro, cuando se con 14 años estalló la guerra, entonces se ocasionó el destrozo tan tremendo que hemos comentado, y realmente usted es la campanera oficial de San Lorenzo, pero con poca práctica, ¿no? Eso. Hasta los 14, bueno, hasta los 14 años sí estuve. Todo lo que podía tocaba a lo que había que tocar. Había un señor que le decían Pepico Granero, que era el que llevaba lo de la sociedad del Señor del Consuelo. Y cuando se moría una socia, aunque no fuera aquí, había que tocar aquí, ha muerto. Y entonces le daban a mi madre 6 reales por tocar. Y cuando decía eso, Pepico no se ha muerto ninguna, dice, muérete tú, sojoya puñetera. Me decía el hombre, porque aquí ya nos caían 6 reales. Por cada muerto, claro. Por cada muerto. Y siempre decía eso, Pepico, no se ha muerto ninguna, dice, muérete tú, joya puñetera. Francisca, como sé que tiene muchas anécdotas en su cabeza y poesías, también canciones, puesto que es una miembro bastante activa del hogar del pensionista. ¿Le importaría cantarme alguna cancioncilla tras que ha aprendido ahí en el hogar? Pues mire usted, esa que he dicho antes de Somos Cantores del Hogar de Pensionistas, de la estudiantina. Pues he comprobado que usted tiene un buen oído. ¿Podría cantar algo? Bueno, pues vamos, lo que salga sale. Sí, lo que salga sale. Somos cantores del hogar del pensionista, vamos sembrando la concordia y el amor. En el recuerdo hay canciones que palpitan, con pentagrama, con nota del corazón. Somos mayores rebosantes de alegría, aunque nos llamen lo de la tercera edad. Nuestras canciones son para la tierra mía, Úbeda, hermoso monumento nacional. Ciudad de paz, pequeña patria mía, yo te venero porque eres inmortal. Pueblo de amor, trozo de Andalucía, yo te saludo, ciudad monumental. Lo que te ven de ti ya no se olvida, y en su recuerdo se deja en el corazón. Su monumento filigrana viva, el pueblo de luz que me ha inspirado esta canción, se me lengua la traba a última hora. Muy bien, es una canción inspirada en una canción, me parece que se llama portuguesa o Portugal, porque te quiero tanto, y con una letra totalmente adaptada. Esa letra a Úbeda la sacó Ramón Molina, que estaba un hermano casado con una de las navarretas. Muy bien. Francisca, no me gustaría que terminásemos nuestro programa sin hablar del barrio de San Lorenzo, porque el barrio de San Lorenzo siempre ha sido considerado como un barrio muy castizo de Úbeda, y ahora recientemente se están haciendo cosas por recobrar las tradiciones de este barrio. No hace tanto se celebraba la verbena popular. ¿Cómo recuerda usted en sus años mozos el barrio de San Lorenzo? ¿Cómo era, cómo es ahora y qué diferencias se pueden apreciar? Pues, diferencia, lo mismo que antes, que si había misa que venía a misa, unas venían, otras no, y que cuando para San Lorenzo, o sea, para el Señor del Consuelo, pues salía la procesión del Señor del Consuelo y la Virgen de la Paz. Subían por la calle Jurado Gómez, bajaban por la cava y salían por la calle Condestable Dávalo, a San Lorenzo otra vez. Y los cuateros pues ponían 2 ruedas de castillo, uno para la Virgen de la Paz, ya casi cerca de la iglesia, y la otra para el Señor del Consuelo, delante de la torre de la Casa de las Torres, la de aquí más abajo.
Eso es lo que recuerdo. Y que también les decían, porque antes era la Sociedad de Hortelanos, le decían al Señor de los Higos, al Señor del Consuelo. Señor de los Higos. El Señor de los Higos. ¿Y usted recuerda un Cristo que existía en una de las capillas, según he leído en la biografía? El Cristo del Soldado. Sí, sí. No, que no había hecho usted referencia hasta este momento. Sí, porque ahora mentalmente... Ese estaba en el altar mayor, por ejemplo, San Lorenzo estaba de ahí para abajo y de ahí para arriba estaba el Santo Cristo del Soldado. Y cuando arreglaron Santa María, se lo llevaron para la capilla del Bautisterio, don Juan José Sánchez Medina, que era el párroco. Y se lo llevaron así. Y así lo quemaron. Lo quemaron allí. Y así terminó su historia. ¿Por qué se llamaba el Cristo del Soldado? Eso es lo que no le puedo yo decir. Era posiblemente la imagen a la que se acudía para encomendar a los hijos que se iban al servicio militar o algo de eso esto. no lo puedo yo... Yo sé que decía el Santo Cristo del Soldado. Sí, sí. Y que estaba encima de la hornacina de San Lorenzo. Alguien posiblemente sabrá por qué se llamaba así. Pero yo soy vieja y yo no lo sé, por lo que más jóvenes me lo sabrán. Francisca, ¿usted volvería a repetir una experiencia como esta de volver a ser campanera y serlo realmente practicando todos los días? Oye, si se pudiera ser. ¿Sí? Pero eso no puede ser. ¿Usted suscribiría un proyecto así en el que le nombrasen campanera, pero una campanera real, en una parroquia que existiese, abierta al culto? Ay, no sé, de San Lorenzo no. Yo de San Lorenzo no quiero salir. Por muchas campanas que haya por todos lados, de San Lorenzo no. He salido para la residencia, pero a medias, porque estoy aquí también. Muy bien, Francisca. Yo creo que usted tiene en su memoria tantas cosas que se podrían refrescar. Sin embargo, como casi siempre que llegamos a un final de programa, no me gustaría que se quedase sin contar alguna cosa que usted tuviese especial interés. ¿Tiene algún especial interés en recordar algo sobre San Lorenzo, sobre la iglesia, sobre este lugar en el que ha vivido tanto tiempo? Pues puedo también, hasta una vez, resulta, ya estaba yo viuda, bueno, y resulta que un sobrino mío me dio un transitor, porque yo no tenía nada más que la radio, el transitor, y luego después resulta que el transitor pues se le gastaban las pilas de momento. Y yo, como fui a Ceuta, pues compré allí uno, y ese otro pues lo tenía yo metido en un cajón abandonado. Pero una noche oigo hablar y digo, ¿quién habla? Y si suena ahí detrás de la cocina, y si es una voz de mujer, y si no sé lo que dice, saco la oreja de fuera de la cama y lo escucho. Y nada, no entendía. Díganme que le den morcilla. Di media vuelta, me arrodé y me quedé durmiendo. Y a otro día supe lo que era. Que me dejé el transitado encendido. Y claro, con el silencio de la noche salía la extranjera. ¿Cómo ibas a entender lo que decía si era una extranjera? La emisora que salió. Y ese es el miedo. Ese es el miedo. Ese es el miedo. Segunda prueba que nos concede Francisca de lo que es el miedo. Bueno, Francisca, ¿cómo es su vida ahora? Usted ahora se encuentra en el hogar del pensionista de la calle Montiel, pero tiene perfecta libertad para moverse, para salir. ¿Cómo es su vida ahora, Francisca? Pues que te levantas por la mañana, que si quieres hacer, porque yo mi cama me la hago y mi compañera esta que tengo, sí, porque antes tenía otra compañera y, en fin, más de alguna guerra, pero ya la pobre mujer ha muerto y yo la he perdonado. Y esta que tengo es maravillosa, esta mujer. Y que nos bajamos, que desayunamos, unas veces nos subimos a la habitación, pongo la televisión, otras veces nos vamos a cualquier sitio, yo que me vengo aquí, ella que algunas veces también dice, me voy contigo a tu casa, y nos venimos aquí. Qué bien. Y así, porque empecé entrando y me pusieron, ¿qué me hicieron? ¿Secretaria? ¿Le dieron un cargo? Sí, un cargo que sí, no tiene nada, si así no tienes cargo ninguno, y lo que hace es sacarle a otros las castañas del fuego y que se las saquen eso, que yo no las saco. Sí. Y el hombre que murió, Ángel, que le llamaban al hombre, me sacó una poesía, también muy bonita, dice, no sé si la recuerdo. Francisca la campanera
Tiene el semblante agraciado, el andar firme y resuelto, y la sonrisa le sale opaca en cualquier momento. Ella tiene buen talante, es jovial y dicharachera. ¿Quién Úbeda no ha oído hablar de la campanera? Si donde quiera que va, queda la gente encantada por esa chispa que tiene esta Francisca endiablada. Es desenvuelta y graciosa, inteligente y sencilla, y aunque Paca ya mayor, tiene aire de chiquilla. Aficionada al teatro, la vi actuar con Salero, fue de chacha en un sainete del Álvarez Quintero. A tal como somos fue, y Úbeda estuvo pendiente de la gracia de Francisca, que no pasó indiferente. Aquí es en la residencia secretaria de la Junta y ejerce de jardinera porque ella todo se apunta. Vaya con esto una muestra, secretaria y jardinera. Olé la gracia que tiene Francisca la campanera. Se me la sacó ese señor que ya ha muerto. Y ahora yo soy la presidenta. Y mando menos que Jacinto en la boca. Bueno, pues esa es la chispa que nosotros queríamos aprovechar, encender en este programa que es el de ustedes, el de La Mirilla. Y quisiéramos aprovechar, Francisca, también esta ocasión única para mandar un saludo cordialísimo a todos sus compañeros de la residencia de ancianos de la calle Montiel. Y si usted quiere decir algo para ellos, pues... Para ellos, que tengamos mejor genio, que seamos más conscientes y no seamos tan exigentes, porque es que exigimos más de la cuenta. Unos más y otros menos. Y hay algunos con unos genios endiablados, que eso lo tenga peor. Bueno, pero pues, por lo demás, adiós. Reiteramos ese saludo cariñoso a todo el personal que cuida de los ancianos y, como no, a esos ancianos que merecen, desde luego, muchísimo cuidado, muchísimo respeto y muchísimo cariño. Yo diría que hasta mimo. Sí, lo necesitan algunos mimos. Cariño tenemos, limpieza muchísima. Paciencia tiene mucha con nosotros, porque es el colmo de la paciencia. ¿Usted sabe lo que es el colmo de la paciencia? ¿Cuál es? Meter una jala en una alpargata y esperar que cante. Bueno, señores, Paca, Francisca, muchísimas gracias. Yo hoy termino como Juan Pascual en la biografía de Úbeda, que comienza cuando habla de San Lorenzo, haciendo mención así de esta iglesia. Algún Fabio debiéramos tener al lado para desahogarnos, tal aquel poeta que cantó Las ruinas de Itálica. Porque estos Fabio, ay dolor, que ves agora, lugares de desolación y nostalgia, constituyeron en un tiempo la aristocrática parroquia de San Lorenzo, que ocupaba el 6º lugar entre las muy insignes de la ciudad. Ustedes, amigos, son el Fabio al que dejamos nuestro lamento por la ruina en que se encuentra San Lorenzo. Y lo hacemos a través de esta mirilla que ha ocupado como una reina Francisca Fernández Leiva, que llamó al culto a sus vecinos de San Lorenzo usando la mejor campana de Úbeda. También la usó su madre. ¿Y qué lo era? Hasta la próxima semana. Guárdennos el sitio que volveremos con ustedes en esta reunión. ¿Vale? Hasta siempre. Muchas gracias. Gracias, Francisca. Gracias a ustedes, que me han proporcionado este placer.